días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Lili Benavides y me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Salud al Día. En este inicio de semana y además inicio del ciclo escolar, un saludo muy especial a todos los padres de familia que seguramente el día de hoy verán más relajados y disfrutarán un poquito más nuestro programa. Comuníquese con nosotros al 2020-8865 o también nos puede enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al 812-611-3535. Ahí nos puede mandar saludos, hacer una pregunta hacia nosotros o a nuestros especialistas y con gusto se la contestaremos en el transcurso del programa. También les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que ya nos está viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Recuerde que nuestro Facebook e Instagram llevan el mismo nombre, Canal 28 Nuevo León. Ahí pueden estar siguiendo toda la transmisión y actualizaciones del Canal 28 en vivo y en directo. Compartan el programa, pueden etiquetar a alguna persona para que le pueda interesar toda la información que vamos a dar el día de hoy aquí en Salud al Día. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que es bien común y estoy segura que más de uno la padece o conoce a alguien que padece hipertensión arterial. Se dice que 1 de cada 3 mexicanos padece esta enfermedad crónica degenerativa cardiovascular, causante de 50,000 muertes al año tan solo en nuestro país. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes. En México, el 36.1% de las personas mayores a 25 años padecen hipertensión. El 75% de los enfermos se encuentra entre los 20 y 54 años de edad. Esto, según datos arrojados por la última encuesta nacional de salud y nutrición. Cabe destacar que 7 de cada 10 mujeres y 5 de cada 10 hombres tenían diagnóstico de hipertensión previo a la encuesta, lo que nos habla de que el 60% del total de los afectados ya conocía su diagnóstico. Sin embargo, esto no siempre es así. La hipertensión es el aumento de forma crónica de la presión arterial y por lo general es una enfermedad asintomática, es decir, el paciente no presenta molestias aparentes y por eso muchas personas desconocen su condición de hipertensión. Su peligrosidad radica precisamente en ese silencio, ya que de no detectarse a tiempo puede generar complicaciones como infartos al miocardio, hemorragia cerebral, trombosis cerebral, insuficiencia renal y hasta ceguera. Existen formas de prevenir la hipertensión, disminuyendo la ingesta de sal, haciendo ejercicio, evitando el abuso del alcohol, el refresco, glucosa y el tabaco, además de una alimentación balanceada. La hipertensión es un enemigo silencioso que genera anualmente 9.5 millones de muertes en el mundo. Y bueno, pues como vimos ahorita en esta cápsula, por eso se le llama el asesino silencioso, porque no todo mundo se da cuenta que la padece. De hecho, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016, cerca del 47% de los encuestados no sabía que padecía hipertensión arterial y fue diagnosticado hasta que se realizó esta encuesta, porque casi nunca sabemos que padecemos hipertensión. Y bueno, para comprender más de esta enfermedad y aprender sobre ella, cómo controlarla y cómo prevenirla también, pues tengo el gusto de presentarles a mis invitados del día de hoy, que voy a comenzar presentándoles a la licenciada Dixia Ramírez Vega, que ella es nutrióloga clínica y maestra en salud pública. Además que ella es directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por venir a acompañarnos. Y también les voy a presentar al doctor Ricardo Cruz Wellman, que él es cardiólogo. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto y qué bueno que vinieron a platicar, doctor Ricardo, pues esta enfermedad que es
todos sabemos a veces que la hipertensión pues es la presión alta, ¿no? Sí. Pero ¿qué más es la hipertensión? Bueno, comenzando para tratar de definir lo que es presión arterial, tendríamos que decir que la fuerza que se ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos arteriales la da el bombeo del corazón. Esa fuerza que se ejerce es lo que llamamos presión arterial. Ahora, ¿qué sería la presión arterial o los niveles normales de presión arterial? Idealmente siempre se pide que sea abajo de 120/80. Cuando hablamos de 120 hablamos de una cifra de arriba que se llama presión arterial sistólica y la de abajo se llama presión arterial diastólica. Eso es básicamente lo que llamaríamos como presión arterial. Ahora, la presión arterial alta o hipertensión arterial se definiría como aquella presión que se encuentra sobre rangos arriba de 130/80, definiendo eso en base a una clasificación que es prácticamente relativamente nueva, hace 8 meses. La Sociedad Americana de la Presión Arterial y la Sociedad Americana del Corazón definió esas nuevas cifras. Antes teníamos esas cifras como lo que llamamos una presión arriba de 140/90, arriba o igual a 140/90. ¿Sí? Ok, entonces ya desde ahorita podemos decir que si ya la tenemos de 130/80, podemos tener esta presión, ¿ya podemos ser diagnosticados como hipertensos? Sí, creo que también vamos a platicar sobre cómo hacer el diagnóstico, pero si el hecho de tener cifras arriba o iguales a 130/80, pues ya nos diría que estamos en alarma con respecto a lo de la presión arterial. Claro, como bien dice, sería como un foco rojo, ¿no? Para poner atención. Exactamente. Y bueno, licenciada Dixia, ¿qué tanta es las pacientes que llegan a consulta con hipertensión? Pues como lo mencionaste, es alta la frecuencia. Si lo relacionamos incluso con lo que interviene en enfermedades metabólicas y resistencia a la insulina como una enfermedad también cardiovascular, y si en nuestro país hablamos que más del 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad, pues vamos a encontrar que en la consulta, pues varios de nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad, pues van a presentar también esta situación de hipertensión. Claro. Es muy común, prácticamente pues 1 de cada 3 de nuestros pacientes tiene hipertensión. Tiene hipertensión. Y algo muy importante, doctor, que mencionaba ahorita la licenciada, es el síndrome metabólico, que a veces no lo conocemos bien y no sabemos, como bien decía, que es tanto la diabetes, la resistencia a la insulina o el sobrepeso también son disparadores de la hipertensión. Exactamente. Prácticamente el síndrome metabólico representa un proceso inflamatorio en el cuerpo, que eso eventualmente hace que se disparen cifras de presión arterial, colesterol se nos empieza a elevar, el llamado colesterol malo. El colesterol bueno tiende a disminuir y los triglicéridos pues tienden a elevarse. Esto todo está relacionado, como lo mencionaba la licenciada, con sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Y resistencia a la insulina. Okay. Y bueno, hablábamos desde ahorita que veíamos la cápsula que esta es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque pues no es muy difícil de darnos cuenta o de sentirnos mal que la padecemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas o señales de alerta que podemos identificar en esta enfermedad? Como usted lo menciona, Lili, pues normalmente la presión arterial no da síntomas. Es una de las cosas que también tenemos que tomar muy en cuenta. Sin embargo, hay ciertas cosas que son, hasta cierto punto, no son puntuales con respecto a la presión, pero como usted menciona, pueden ser síntomas de alarma. ¿A qué nos referimos? Pacientes que de repente tienen visión borrosa, dolor de cabeza, que de repente tienen hormigueos, ya sea en brazos, en piernas, pueden ser avisos, el estrés como tal, cambios en el estado de ánimo como irritabilidad, ¿verdad? Trastornos del sueño, en algunos momentos también puede ser sugestivo a que el paciente debería de checarse su presión arterial. Ok, y bueno, licenciada Dixia, muchos de estos pacientes con sobrepeso, que es lo que más a lo mejor tenemos en consulta, ¿saben que tienen la presión alta o se les sugiere irse a checar la presión? Fíjate que no, de hecho esa es una dificultad. Yo considero que el diagnóstico sigue siendo un área de oportunidad muy grande porque la manera en cómo diagnosticamos la hipertensión, a mí me pasa en la consulta, al momento de medirle al paciente si llega con esto calor, ¿qué hace? Del tráfico, todo estresado, podemos estar tomando una presión alta y no necesariamente que sea una presión alta real. Entonces a veces es complicada la medición.
y es complicado el diagnóstico, Sí. entonces es necesario pedirle que vaya con un especialista. Y para eso es que el paciente tiene que dedicarle tiempo. Claro. Siempre hay que darle tiempo a la salud, ¿verdad? Entonces eso a veces es lo que el paciente le cuesta un poco. Claro, y ese es un dato, yo creo que el más importante de todos, darle tiempo a nuestra salud. Ahorita, regresando de un pequeño corte, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hipertensión. Quédese con nosotros aquí en Salud al Día. Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias a toda la gente que ya nos está viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Saludos a Tolentino Ramos, Micaela Torres, Vicente Efraín Luna y Ponque Amaya, que dicen que qué buen tema y qué interesante está el programa. Y es correcto, compartan el programa ahí en su Facebook para que se quede en su muro y todos sus contactos puedan enterarse de lo que es la hipertensión arterial, ya que México a nivel mundial registra la cifra más alta de pacientes registrados con hipertensión. Y bueno, eso es lo que platicábamos ahorita en el corte aquí con mis invitados, de lo grave que es este problema y que a veces no le prestamos la necesaria atención. ¿Cuáles serían, doctor, los factores de riesgo que tendríamos que como que hacer una lista y estar conscientes de que tenemos estos factores de riesgo? Cosas importantes: sobrepeso, obesidad, como lo había mencionado la licenciada, diabetes, ¿verdad? El fumar, tabaquismo, ¿verdad? El hecho de, el estrés, habíamos platicado del estrés, hiperuricemia o ácido úrico alto también se ha mencionado. Y podríamos seguir mencionando, pero básicamente serían los que mayormente son los factores de riesgo. La conjunción de esos factores de riesgo como tal, pues sí nos debería hacer sospechar que podría ser un paciente candidato a ser hipertenso, y por tanto es un paciente que debería checarse con mayor regularidad. Claro. ¿Qué podemos, licenciada Adixia, algunos alimentos que son los que más sabemos siempre de la sal y de la ingesta de sodio, pero qué más nos puede elevar la presión arterial? Pues en realidad, de hecho, hoy en día el sodio es solamente para pacientes que son muy sensibles al sodio. Se determina en ello cuando el paciente lo descubre porque ingiere y determina que tiene elevada la presión arterial. En realidad, los alimentos como tal que te eleven la presión, pues no, lo que se recomienda es mantener una glucosa controlada, el colesterol controlado y favorecer pues a que tengas un peso adecuado, saludable, ¿verdad? No llegar tampoco como al peso ideal, sino un peso saludable. Claro. Se menciona mucho esta medida a veces, incluso en los anuncios de la televisión, de medirnos la cintura. Sí. ¿Esto puede ser algún indicador? Sí, de hecho, por ejemplo, la norma oficial mexicana ese es un acceso a todos tenemos acceso a las normas oficiales de salud. La norma oficial mexicana de salud para la hipertensión, que acaba de salir en el 2017, menciona como un rango en donde nosotros nos podemos medir en hombres de 90 centímetros y en mujeres de 80 centímetros como un criterio. Por arriba de esto, pues ya podemos considerarnos como riesgo, porque quiere decir que tenemos un almacén de tejido adiposo en abdomen que puede provocarnos mayor resistencia a la insulina y esto pues ayudar a generar mayor riesgo de presión arterial. Exactamente, y esto es una medida que podemos hacer todos en casa con una cinta métrica. Claro. Si estoy en lo correcto, puede ser a la altura del ombligo, medirnos lo que es la cintura y ahí saber si estamos dentro de estos rangos. Exacto. Si los podemos repetir, licenciada Adixia. En hombres, mayor de 90, en mujeres, mayor de 80. La verdad está súper amplio. Súper amplio el rango, exactamente, sí. Y no tenemos ya excusas para estar afuera de esos rangos, ¿no? Y bueno, doctor, también hay veces que la presión arterial
pues ya como toda la gente la padece, es muy común que a veces, oye, bueno, mi vecino, mi mamá, mi tío y demás. Bueno, este es un factor que puede ser hereditario. Sí, desde el punto de vista heredofamiliar, pues también existe, se menciona el factor de riesgo. Y en definitiva, si ya tenemos un antecedente de familiares que padecen hipertensión arterial de tipo resistente y otros factores de riesgo, pues sí deberíamos de checarnos con mayor regularidad la presión arterial. La presión arterial. Sí. Y bueno, esta es que es tan común entre la sociedad y aquí en los mexicanos, aquí en Nuevo León, ¿por qué lo tomamos tan poco en cuenta, no? O sea, es como que, no, bueno, tengo presión, no importa, mi mamá también, mi primo también, pero esto trae serios problemas a la salud, por ejemplo, en el corazón, en la salud cardíaca, ¿verdad? Sí, ya sabemos de que el paciente no controlado con el tiempo puede conllevar a ciertas complicaciones, ya lo habíamos mencionado incluso en la cápsula, la hipertensión arterial te puede conllevar a infartos, a accidentes cerebrovasculares, lo que llamamos derrames, falla de riñón, complicaciones como enfermedades de la retina en el ojo, que sería retinopatía hipertensiva. Entonces, en general, y la vasculatura en general se daña. Claro. Entonces, pues como ya sabemos, esta entidad, al ser asintomática, como le dijimos, es decir, que no produce mayores síntomas, pues tenemos todavía que tener mayor cuidado a la hora de hacer el diagnóstico. Ok, hay un dato interesante, que la hipertensión arterial puede desencadenar apnea del sueño o viceversa, que comentaba en un principio también esta Pues básicamente la apnea del sueño como tal puede desencadenar hipertensión arterial. Lo que sucede es que, como ya sabemos, la apnea del sueño son periodos intermitentes en donde el paciente no puede o se queda sin respirar, luego con situaciones repetitivas de respiración rápida. Eso se causa en el organismo disminución del oxígeno. Al tener disminución en la oxigenación, eso eventualmente hace que nuestro cuerpo sufra y que la presión arterial se eleve. Muy bien. Y bueno, otro también, algo muy común que a veces se escucha entre la gente, es que, oye, es que me agité mucho, me asusté, tuve una situación, decíamos ahorita, de estrés. ¿Esto puede también desencadenar o hacer que la presión se dispare, una hipertensión arterial? De hecho, la situación de estrés está altamente relacionado con la hipertensión arterial. Los pacientes que son o que presentan altos índices de estrés eventualmente pueden llegar a tener presión arterial, y de hecho es un factor independiente para hipertensión, o sea, solo el hecho de ser estresado, ¿no? El hecho de ser, o tener una vida muy muy estresada, un trabajo estresada, muy estresado. Claro, licenciada Dixia, en esta situación del estrés, creo que ahorita todos vivimos en una rutina bajo mucho estrés, la mayoría de las personas, incluso los niños, y creo que la alimentación es un factor que contribuye a aumentar este estrés. ¿Estoy en lo cierto? De que la alimentación nos ayuda a aumentar el estrés. Claro, la mala alimentación o Mira, los malos fíjate hábitos. que lo que sucede mucho es que estamos en una situación hoy en día, sobre todo ciudades grandes como Nuevo León, que no nos dan la oportunidad de tener tiempos de relajación y de bienestar, sino más bien estamos corriendo de un lado para otro, el trabajo, la exigencia, las escuelas, por ejemplo, hoy en día, el tráfico, todo esto. Vivimos constantemente en estos ambientes, y la gente consume alimentos que a veces ni siquiera está percatándose y tomándose el tiempo de qué estoy comiendo, y a veces comen más de lo que deben de comer en tiempos que no se deben de consumir, y eso promueve entonces al estrés, a la hipertensión, a la ganancia de peso, a ganancia de tejido adiposo y pérdida de tejido muscular, que va a favorecer entonces a todo esto que hemos mencionado como síndrome metabólico. Claro, exactamente, y es que es muy importante que tener esto en cuenta, porque el estrés a veces no lo tenemos como un factor de riesgo, ¿no? O sea, lo tenemos como algo, ay, bueno, no importa. Todos estamos estresados, ¿verdad? Fíjate que a mí me pasa que le preguntamos a los pacientes, y de hecho le pedimos en monitoreo que nos mencionen si están estresados. Todos prácticamente dicen, sí, vivo estresado.
Y les pedimos que aprendan a manejar el estrés porque no va a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar, no van a dejar de tener el trabajo, no va a dejar de haber tráfico y hay muchas cosas que no van a dejar de hacer. Entonces la recomendación es que empiecen a manejar el estrés y adopten algunas técnicas de meditación, algunas técnicas, por ejemplo, la yoga, a lo mejor técnicas que, por ejemplo, yoga nidra es una técnica de meditación y yoga que ayuda mucho a relajarse. Y entonces ese estrés se convierte en algo que puedo moverme y ya solamente habrá ciertos días de mucho estrés, porque obvio vivimos en una sociedad que sí podemos enfrentarnos a esas situaciones, pero lo podemos manejar. Claro, exacto, ese es el punto, que lo podemos manejar y que no sea del diario, o sea, no acostumbrarnos a esta situación de estrés, ¿verdad? Doctor, también en los pacientes que tienen ya alguna insuficiencia renal, algún padecimiento renal, veíamos que la hipertensión afecta al riñón, pero viceversa, si tienen algún padecimiento renal, ¿tienen que poner más atención en la presión arterial? De hecho, sí, los pacientes con hipertensión arterial y que tienen la enfermedad renal crónica, pues también se ha mencionado que todavía deberían de tener cifras un poquito más estrictas en cuanto a su manejo. Entonces, ¿por qué? Porque eso si no nos conlleva que el deterioro del riñón sea todavía mayor. Entonces también una de las partes donde tenemos que prestar mucha atención para que el paciente todavía tenga una mejor calidad de vida con respecto a su riñón. Claro, y otro también factor importante, yo creo que mucha gente, sobre todo ahorita en la mañana, y estoy segura que muchos de ustedes nos están acompañando a ver Salud al Día con una taza de café. La cafeína, ¿qué tanto afecta a la presión arterial? Es una muy buena pregunta. Se sacó hasta hace más o menos un año un artículo sobre las controversias de la nutrición y la Sociedad Americana de la Presión Arterial mencionó que el efecto de la cafeína como tal era un efecto a cierto punto neutro. No se ha demostrado que tenga un franco daño o deterioro en los pacientes entonces se menciona que de hecho el consumo moderado del café pues está bien. No pasa nada. Exactamente, sobre todo porque hay muchos pacientes que lo menciona a la hora de que asiste a la consulta y de hecho nos pregunta con respecto al café. Se ha mencionado que el consumo moderado del café pues prácticamente no va a elevar la presión arterial como tal. Muy bien, ¿cuánto podemos decir que es este consumo moderado? ¿Cuántas tazas de café al día, por ejemplo? 2, 3 tazas. 2, 3 tazas al día, pongan mucha atención. Y, licenciada, hay algunos otros bebidas que no nada más es el café, que contienen cafeína. Sí, bueno, el café, 3 tazas, de hecho se menciona incluso recomendables, pero sí es bueno mencionar que sea un café recién hecho, no quemado, o sea, no esté todo el tiempo calentándose, porque eso quema el café y entonces lo vuelve ya un oxidante en lugar de que ayude. Y la otra, pues el té verde, todos estos tés como verde, blanco, tienen algo de cafeína. Los refrescos de cola van a tener cafeína. Incluso los light. Y sí, claro, incluso el light, ¿verdad? Ahora, claro que un regular, aparte de la cafeína, pues va a tener azúcar, entonces pues son dos cosas que no te van a ayudar. Sobre todo el azúcar, yo les quitaría el refresco, pero no por el café, sino por el azúcar. Claro, y hay que tomarlo. Y el sodio. La cantidad de sodio, básicamente. ¿Verdad? La cantidad de sodio. Azúcar, sodio y cafeína. No es como la mejor combinación. Yo creo que ni la mejor combinación y algo letal para los pacientes con sobrepeso, diabetes, hipertensión y la población en general. Entonces, vamos a seguir platicando de esto en un momentito más. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos en Salud al Día platicando de la hipertensión. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias a toda la gente que está compartiendo nuestra transmisión en vivo en Facebook. Recuerde que nos puede encontrar como Canal 28 Nuevo León y darle like a nuestra página y ahí puede estar enterado de toda la programación de Canal 28 y puede estar viendo también Salud al Día. Y también les recuerdo nuestro número de WhatsApp, que es el 812-611-3535. Si usted quiere hacer alguna pregunta a nuestros especialistas, con gusto
se la responderemos aquí en el programa. Y bueno, seguimos platicando sobre la hipertensión y esta enfermedad que ya dijimos es silenciosa, que a veces no presenta síntomas, o más bien sus síntomas se confunden con algunos otros. ¿Qué podemos hacer, doctor Ricardo, si tenemos un evento, muchos pacientes lo comentan, que a veces ni sabían que tenían presión alta o a veces la padecen, pero les dio una repentina subida de presión arterial? O sea, fue algo muy repentino. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, sí, yo lo que recomendaría es que no la automedicación, ¿verdad? No automedicarse. Ajá. Y la consulta de inmediato a una unidad de emergencias es lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que la presión se pueda ir bajando poco a poco en los siguientes minutos o horas, pero hay pacientes que pues, sí, el manejo sí resulta que necesitan una atención inmediata. Claro. Porque probablemente están teniendo algún fallo de un órgano y no lo saben. Entonces, ante esa situación, la recomendación es mejor que consulten de manera inmediata a una unidad de emergencia. Claro, y es que muchas veces esta presión, hay algunas personas que ya están tan acostumbradas a manejar presión arterial alta, ¿no? Que a veces se aguantan. O ya no saben, dicen, no, estoy bien, me voy a recostar tantito, pero esto es grave. ¿Qué daños puede provocar en nuestro cuerpo? Como habíamos platicado al inicio del programa, los pacientes pueden desencadenar un infarto agudo de miocardio, es decir, infartarse, un derrame, ¿verdad? Que sería el accidente cerebrovascular, una falla renal que se agudice en ese momento y presentar alguna otra complicación que podría desencadenar alguna enfermedad arterial periférica de manera aguda, entre otras cosas. Entonces, en conclusión, debido a que se puede dañar un órgano blanco, la recomendación es mejor la consulta de inmediato a una unidad de urgencia. Exacto, entonces ya quedó bien claro por nuestro especialista, consultar inmediatamente cuando tengamos esta intensa o rápida subida de la presión arterial, ¿verdad? Sin automedicarnos ni hacer ningún otro remedio, vamos a llamar a nuestro médico de cabecera o a alguna unidad de urgencias. Exacto. Y bueno, licenciada Dixie, hablábamos ahorita antes del corte del consumo de sal, de sodio también. No nada más es el sal del salero en la mesa, ¿no? ¿Qué otros alimentos son altos en contenido en sodio? Hay mucha variedad de alimentos. Tenemos todos los sazonadores. Ajá. Los sazonadores sazonadores para no decir marcas. El cuadrito famoso. El cuadrito famoso que le echamos al caldo y a algunos guisaditos. Están, por ejemplo, las salsas inglesas o las salsas Maggis o todas estas salsas que usamos, los aderezos tienen mucha cantidad de sodio. Todas las verduras o chiles que están conservados en salmuera, pues tienen sal. Los enlatados tienen sal. Muchos alimentos precocidos que compramos hoy en día para hacernos más rápida la tarea de tener la comida lista, pues tienen también sodio. Los alimentos que comemos en restaurantes, yo muchas veces trato de disminuirle ese riesgo a los pacientes. Les digo que hoy en día la recomendación es no comer fuera más de 2 veces por semana, porque las comidas fuera de casa en restaurantes por lo general van a tener más sal y grasas que no están del todo las mejores grasas, no son las más saludables. La forma de conservar el alimento en un restaurante es por medio de la sal y por medio de la grasa. Entonces siempre, y además también de esa manera van a lograr pues hacer que sepa más rico, aumentar el sabor, ¿verdad? Claro. Entonces pues va a tener más sal y va a tener más grasita. Y pues prácticamente esos alimentos, todos estos alimentos, los refrescos, todos los refrescos, porque les comento a mis pacientes, deja el refresco de cola y entonces luego llegan a la consulta y me dicen, ya estoy tomando refresco de manzana. Sabor. Y pues también tiene todo el refresco de gaseosa, pues va a tener bicarbonato de sodio y por lo tanto va a tener sal. Todos los productos de panadería, todos los panecitos que se inflen, pues tienen sal. Claro, y de hecho hay una llamada que tenemos aquí de Juan Ramírez, nos habla de Urbivillas del Rey, dice que si el refresco light es prohibido para nosotros los diabéticos e hipertensos, nos comenta. Pues no sería recomendable, Juan, necesitas bajar el consumo de sodio, nada más tendrías que valorar pues tu dieta en total, cómo estás comiendo
Y pues la recomendación de un nutriólogo sería que no tomaras refresco. Claro, ¿verdad? ni light ni no. Ni light ni no light. Exactamente. Y además que se habla que el consumo de sodio está limitado, debe estar limitado a 5 gramos al día, que 5 gramos es una cucharadita cafetera, ¿verdad? En todo el día, pero pues todos los productos que nos acabas de mencionar, licenciada Dixia, que son los alimentos procesados, son muchísimos. De aquí podemos evitar, no necesariamente nos tenemos que tomar esa cucharadita de sal, ¿verdad? Porque si estamos consumiendo todos estos productos... De hecho, por eso se ha tomado estas medidas de quitar los saleros de la mesa de los restaurantes para reducir la ingesta de sodio. Y ha ayudado, pero no sé qué tanto, doctor. La verdad siento que igual la ingesta en los restaurantes, ya de por sí los restaurantes preparan los alimentos con mucha sal. Los buffets no son recomendables por lo que les comentaba, que es la manera de conservar el alimento. Y bueno, el regresar mejor a la comida menor preparada en casita, lo más simple posible, la ensalada, la carnita, el pollito que podamos comer y un arrocito, una pastita, lo más simple posible. Lo más casero. Lo más casero pues nos va a hacer disminuir lo que yo a veces le comento al paciente. Si comemos, por ejemplo, unas enchiladas, pues el pollo ya lo sazonamos con sal y luego la tortilla tiene sal, luego la salsa le ponemos sal, le ponemos crema y queremos otra vez ponerle sal porque le pusimos crema y entonces es un taco de sal. Sí, claro, ¿no? Estamos aumentando este consumo, mucha sal, ¿no? Muchísima sal. Y es lo que a veces no entendemos, que no necesariamente es la sal del salero, sino todo lo que contiene sal. Y bueno, doctor, también el tratamiento de la hipertensión. Mucha gente, como bien mencionaba ahorita, pues se automedica o cambia las dosis. Qué importante es seguir este tratamiento médico. Bueno, en primer lugar, para comentarles o reafirmar lo que le estaba diciendo la licenciada, tratar de disminuir todos los condimentados, enlatados, embutidos, todo lo que tenga mucho sodio y sal en la dieta. Eso debería ser realmente el primer tratamiento, aparte de la inclusión del ejercicio, que ya vamos a platicar con respecto a eso. Luego, si después de llevar una cierta cantidad de meses, se recomienda de 3 a 6 meses, de hacer un franco cambio y un cambio consciente en el estilo de vida. Si aún así seguimos con cifras elevadas de la presión arterial, en ese momento podemos incluir diferentes tipos de medicamentos para la presión. Las familias de antihipertensivos son muchas, se recomiendan aproximadamente 4 familias de antihipertensivos. Pero en realidad lo más importante, como les digo, es el cambio primordial del hábito, para que luego si aún así el paciente persiste hipertenso, pues el médico pueda optar por el tratamiento. Claro, y es que no me dejará mentir, qué bueno que usted reafirma esto, que lo más importante es cambiar el estilo de vida, cambiar nuestra alimentación, nuestra rutina de ejercicio, el manejo del estrés que hablábamos ahorita antes del corte. Pero mucha gente, y a lo mejor los que están en casita se van a reír de lo que les voy a decir, prefiere estar tomando medicamentos. Mucha gente es, bueno, no, pero es que ya recéteme algo, es que quiero tomarme algo, cuando realmente el cambio importante, aún con medicamento, es en el estilo de vida. Exactamente. La idea no es dar una terapia o 2 o 3, o hacer al paciente que prácticamente llamarlo al paciente hipertenso resistente porque está tomando 4 medicamentos. Realmente la solución no estará en el medicamento realmente, sino, como mencionamos, en el cambio en el estilo de vida. Claro. Y bueno, otra pregunta que les quiero hacer a los dos, licenciada Dixia, también se habla siempre de la sal, pero el azúcar es un gran elevador de la presión arterial, el azúcar refinada, la glucosa en sí. Sí, nosotros mencionamos mucho en la terapia nutricional la combinación de los alimentos con harinas refinadas, grasas y azúcares como una combinación de alimentos que no se recomiendan. En estos, por ejemplo, están las botanas como las papas fritas, los pan dulces, los tamales, por ejemplo, todos estos alimentos que tienen esa combinación, harinas refinadas e incluso no necesariamente harina de trigo, sino también harina de maíz con la grasita y la sal o el azúcar. O sea, esa combinación de alimentos no es recomendable. Otra cosa que debemos siempre revisar en las etiquetas es
los alimentos que tengan jarabe de alta fructosa o que tengan jarabe de maíz o que tengan fructosa, cualquier cosa que nos digan que está alto en azúcares también nos va a elevar el azúcar, nos va a elevar mucho este riesgo de presión. ¿Por qué? Porque va acompañado de una ganancia de tejido adiposo, como otra vez lo mencionamos, pues en el abdomen, y eso nos va a generar resistencia a la insulina y eso nos va a generar un problema pues de presión arterial, ¿verdad? Claro, claro. Y esto que acaba de comentar es una práctica que deberíamos tener todos más habitualmente, checar las etiquetas, estos nombres, porque la glucosa o el azúcar se dice que en los alimentos procesados tiene más de 70 nombres que podemos encontrarlo engañosamente, ¿verdad? Sí. Y ahorita mencionabas algunos, entonces es importante checar si hay azúcar, fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa. Claro. Era lo que comentábamos hace un momento. Hoy en día tu nutriólogo debe ser como tu acompañante para tu salud, no verlo como un profesional de lujo, sino un profesional para mantener tu salud, tu bienestar integral y reducir riesgos para la prevención. Entonces, es el que te va a educar o el que te va a orientar en la toma de decisiones, y es el que te puede decir, oye, en esta etiqueta a lo mejor este nombre que te suena raro, te suena distinto, se refiere a esto, a glucosa, a fructosa, y no te lo recomiendo consumir. Sí pasa mucho porque es muy fácil que pongan nombres engañosos, o no engañosos, sino que simplemente así se llama ese producto. Claro, pero nos confunde. Pero confunde, exactamente. Exactamente, y bueno, como estábamos comentando ahorita y lo hemos comentado a lo largo del programa, la hipertensión es una enfermedad crónica degenerativa, pero es prevenible. Si usted tiene antecedentes o si en su familia hay hipertensión, créame que la podemos prevenir con un excelente estilo de vida. Así que vamos a un corte y ahorita continuamos aquí en Salud al Día. Que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Gracias por estar compartiendo nuestro programa en Facebook. Y bueno, ahorita veíamos algunos de los consejos que son importantes para prevenir o controlar la presión arterial. Y uno de ellos es la actividad física. ¿Qué tan importante, licenciada Dixia, es la actividad física, no solo en la presión arterial, sino como comentábamos ahorita, en la obesidad, en el sobrepeso, en la diabetes? Mira, nosotros les recomendamos a los pacientes que aprendan a dividir ejercicio y actividad física. Porque tenemos quienes hacen ejercicio 30 minutos al día y luego están las 30 minutos sentados. Y entonces, como por definición, eso es sedentarismo. Entonces les decimos, para ser activos físicamente tienes que haber logrado por lo menos 10,000 pasos al día. Hoy en día todos los celulares, o casi todos los celulares, tienen aplicaciones para medir pasos. El podómetro que lo trae nuestro celular. Entonces, una cosa es hacer ejercicio. El ejercicio nos genera un mayor, digamos, ¿cómo se dice? Como aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Nos pide una mayor esfuerzo físico. Ajá. Y resistencia cardíaca y todo esto que tenemos que medir por tiempos, ¿no? 30 minutos, 45 minutos, dependiendo de la actividad que hagamos, porque incluso se recomienda que se haga este ejercicio tanto cardiovascular y luego hacer ejercicio, por ejemplo, de resistencia, donde haya una ganancia muscular o por lo menos se mantenga músculo. Y luego es acompañar tu día con actividad física, y para tú asegurarla, pues es hacer estos 10,000 pasos. Se empiezan a monitorear, y por lo general a mí me pasa que los pacientes hacen 1,500, 2,000, 3,000 pasos. Entonces les ponemos como meta, y ustedes empiecen 7,000 pasos.
Si ustedes logran 7,000 pasos, pues ya no son sedentarios, pero no son activos. Pero ya de perdido vencimos el sedentarismo. Por lo menos dicen, ya no soy sedentario. Entonces van poniéndose metas ya. Claro. De los 7,000 a los 10,000, pues son 3,000 pasitos. ¿Cómo lo logran? Porque hay quienes dicen, es que ¿cómo lo voy a lograr si voy en carro a mi trabajo, de mi trabajo me voy en carro a mi casa y listo? Pues hagamos el esfuerzo de dejar el carro más lejos, camino más, en lugar de usar el elevador, subo las escaleras, y así, ¿verdad? Claro. Y moverme más, termino de comer y pues me muevo en lugar de ir a la oficina. Hay quienes comen en la oficina, traten de moverse en esos tiempos en lugar de estar sentados. En el mismo lugar. Tratemos lugar. De tener esos momentos, porque además esos momentos también nos van a ayudar a desestresarnos. Claro. ¿Verdad? Y también ese desestrés hace que uno se ubique más y a lo mejor puedes rendir mucho mejor en el trabajo. Sí. Claro, todo es algo en el día, tener mejor estado de ánimo también. Nos va a generar mucho más bienestar integral. Entonces, logremos medir los pasos y hacemos... Las guías clínicas nos mencionan que quienes no hacen ejercicio empiecen por 150 minutos a la semana. Quienes hacen ejercicio y no notan cambios en cuanto a su peso, pues empiecen a centrarse en metas más exigentes como 200 o 230 minutos a la semana y así se van poniendo metas que realmente les ayuden a lograr sus objetivos. Claro, y eso me encantó que hiciste esta grandiosa aclaración entre ejercicio y actividad física, porque no tiene caso hacer esta media hora de ejercicio si luego nos la vamos a pasar sentados o acostados las 23 horas restantes del día, ¿verdad? Exactamente. Doctor Ricardo. Justo como lo mencionó la licenciada, se mencionan 30-40 minutos de un ejercicio aeróbico que al inicio podría ser llamado como moderado, que sería pues, una caminata, la elíptica, el hecho de realizar aquaeróbicos, situaciones importantes, como ustedes lo mencionaron, actividad física, pues hablaríamos no necesariamente del ejercicio como tal, sino del día a día, el que estaba mencionando la licenciada. Y una cosa también importante hasta dentro de nuestro día a día es el hecho de las horas sueño, ¿no? El hecho de dormir adecuadamente. 7-8 horas diarias, pues obviamente también tiene que ver con nuestra actividad, increíblemente, ¿verdad? Aunque sabemos que es reposo, pero pues prácticamente el organismo también está en actividad. Entonces, todo esto también influye en el hecho de nuestra presión arterial, si realmente no estamos durmiendo de manera adecuada y pues obviamente si no realizamos el ejercicio que se nos pide, pues también eso influye en la situación de la presión arterial. Claro, y sobre todo ahorita que también hay mucha disminución de las horas sueño durante la noche gracias a los aparatos electrónicos, las redes sociales y demás, que a veces ya no es porque una persona se desvele trabajando, sino a lo mejor nos desvelamos en este tiempo de ocio que afecta mucho nuestra salud. Exactamente. ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno, una persona que ya es hipertensa, que ya está diagnosticada como hipertensa, ¿cómo puede llegar a hacer una actividad física o hacer este ejercicio? Si va a algún gimnasio, si sale al parque, ¿cómo podemos manejarlo? Lo que normalmente recomendamos es que cuando el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, por lo menos esperamos a 3 semanas a un mes a que su medicamento surte efecto. Para decir que prácticamente los niveles se estabilizan a las 3 semanas. A partir de ahí iniciamos con el ejercicio físico de manera moderada, como lo platicamos, y si el paciente aún así está teniendo descontroles de su presión arterial después de ese tiempo que les comenté, sí podría incluso incluirse algún otro estudio, como un monitoreo de la presión de 24 horas, el hecho de realizar una prueba de esfuerzo para determinar respuesta de la presión arterial al esfuerzo. Podrían ya ser situaciones que se pueden valorar para, sobre todo en pacientes que ya empiezan a hacer ejercicio un poquito más intenso, ¿no? Pacientes que de repente pues ya quieren empezar a correr un poquito más, o que incluso en pacientes que de repente son hipertensos pero quieren hacer una maratón o ese tipo de situaciones. Realmente no es lo recomendable también hacer un ejercicio tan largo de una maratón de 42 kilómetros, pero ya ve que hay personas que pueden llegar a hacerlo si tienen un acondicionamiento físico adecuado. Como les repito, no es lo recomendable, no es lo usual, pero hay pacientes que también aman mucho el deporte, llegan a tener desempeños grandes en cuanto al ejercicio. Y en estos pacientes sí ya se recomienda más hacer una prueba de esfuerzo en donde se determine cómo está la respuesta hipertensiva
y qué tanto pueden también esforzarse en un determinado ejercicio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, tenemos también una llamadita de Omar Treviño de Apodaca. Nos pregunta cuáles serían los alimentos y frutas para las personas diabéticas e hipertensas, licenciada Dixia. Yo creo que esto es más que nada parte de una alimentación saludable. Ok. La recomendación para los pacientes con hipertensión es los alimentos muy ricos en potasio. Los alimentos ricos en potasio son las verduras, como por ejemplo el tomate, es súper rico en potasio, es además rico en licopenos y además también ayuda entonces a todo lo que es el sistema cardiovascular. Si ustedes agregan tomate, así la verdurita, sin estar cocinándola tanto, en ensaladas es muy bueno, y también agregar algunas otras verduras en general, pero las frutas también, como los cítricos, son ricos también en potasio, y bueno, otras, la papa, aunque la papa no la recomendaría tanto en los diabéticos, sobre todo si la comen en tipo puré no es recomendable porque es muy fácil de absorberse, pero estos son algunos de ellos. Otros alimentos que se deben consumir son los ricos en magnesio. Estos, por ejemplo, son las nueces, las almendras, los piñones. Todos estos alimentos, por eso se han vuelto tan de moda también la crema de almendras y la crema de cacahuate, como parte de una alimentación saludable, porque son ricos en magnesio y también ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Y otros que se ha abandonado un poco su ingesta por una fama que han tenido, es el calcio. El calcio es también muy importante en todo lo que es el sistema cardiovascular. Y el calcio, los alimentos más ricos en calcio sabemos que son los lácteos. Y tiene muy mala fama la leche hoy en día. Entonces yo lo que les recomiendo para no ir en contra de esto es, bueno, agarremos el yogur. El yogur, por ejemplo, griego, hoy en día, aparte de tener probióticos que nos van a ayudar a que nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota, que nos va a ayudar a que la microbiota hoy es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y que además si lo tenemos sano, entonces vamos a estar sanos también. El griego pues tiene menos azúcar, menos grasa, y tiene más probióticos, más proteína y calcio. Entonces son lo que les recomendaría. Hay otros alimentos ricos en calcio, por ejemplo, si ustedes comen espinacas, tiene ácido fólico, pero además también tiene calcio, y si la comen cocida, pues muchísimo más, se agrega mucho más la cantidad. Verduras verde oscuro, son buenísimas todas las verduras verde oscuro, pero verde oscuro, no lechuga. Sí, porque luego comen mucha lechuga, y la lechuga no, es verde oscuro. Sí. Espinacas, acelgas, kale, todo esto. Exactamente, ¿no? Esas también van a ayudar mucho al sistema cardiovascular. Muy bien, licenciada Dixia, y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Qué nos puedes recomendar como conclusión a todas las personas que tienen hipertensión o que están con esta predisposición? Pues estamos en el Centro de Enfermedades Hepáticas, Digestivas y Nutrición, aquí en el Hospital San José. Estamos a sus órdenes en nutrición clínica. De hecho, tenemos nuestra página también en nutrición clínica. Y pues mi consejo es que inviertan en su salud. Yo sé que hoy en día hay muchas cosas en las que podemos invertir o distribuir nuestras ganancias, pero invertir en su salud es invertir para el futuro también. Y darle tiempo a esto puede ayudar para ustedes y para su familia. A lo mejor no lo alcanzan a ver hoy, pero luego se van a dar cuenta que lo que ustedes están recibiendo de su trabajo se dirige hacia sus vacaciones, hacia su salud, hacia lo que les gusta, en lugar de medicinas, medicamentos, hospitales, tratamientos y todo esto que implica por no habernos cuidado. Entonces, inviertan en su salud. Claro, muchísimas gracias, licenciada Dixia. Y doctor Ricardo, ¿qué conclusión nos puede dar y dónde lo podemos encontrar? Bueno, como conclusión, pues siempre incitarlos a que tengan cambios en el estilo de vida. Los pacientes que tienen factores de riesgo, como ya los mencionamos, que cuiden su salud con respecto a eso, traten en la medida de lo posible de tratar de llevar, como dijo la licenciada, de invertir en su salud, de tratar de tener tanto bienestar familiar como bienestar para sí mismos, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida.
Me pueden encontrar en mi consultorio está en el Doctor's Hospital. Claro, ¿verdad? que vimos ahí sus datos en la pantalla. Y también tengo una página que son mis apellidos, drcruzwellman.com, ahí me podrían encontrar. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes, espero que les haya servido bastante toda la información que les dimos hoy y sobre todo para tratar con seriedad y como se debe la presión arterial. Y recuerde que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana aquí en Salud al Día, ya que con motivo del Día del Adulto Mayor, el próximo lunes estaremos hablando de la salud de los adultos mayores, la salud de los abuelitos. Así que yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.